envejecimiento, porque ya vamos a tener más personas adultas y adultas mayores niños que niños. Y entonces, claro, entonces no tenemos una plataforma para el cuidado de las personas que son dependientes, tanto los niños, los que hablamos ahorita, que se necesitan las guarderías, etcétera. Entonces, una política pública o las políticas públicas de juventudes las tienes que pensar siempre de manera integral, transversal e interinstitucional, porque si no, no funciona. Porque entonces tú dices, me dedico a regalar las patinetas, las peleas, lo que coyunturalmente me va a generar un beneficio, un saldo como por la juventud. No, yo voy por la juventud. Déjame regalar tabletas, hago esto y aquello. No estoy cuestionando, porque van a decir que al presidente por eso, porque cada quien recurre, todo el mundo recurre a esos mecanismos. Pero digamos que cuando tú haces ese tipo de acciones, no son políticas públicas en realidad pensadas de manera transversal, interinstitucional e intersectorial. O sea, no es una cosa exclusiva ya de la población de juventud, sino que es toda la población, porque tú tienes que tomar en cuenta lo que decíamos ahorita. Necesito una ciudad, ahora hay un seminario de ciudad, por cierto, aquí el miércoles, bien chévere, ¿no? Necesitamos una ciudad que esté pensada con el enfoque feminista de la ética del cuidado, que haya guarderías de niños y de viejitos. Ya nosotros no vamos a poder tener solo guarderías de niños, sino necesitamos guarderías de viejitos, clubes de abuelos. ¿Por qué? Porque vamos en un envejecimiento. Hospitales. El Estado va a tener que hacer mayor inversión social. Si nosotros ahorita con el tema de la constituyente, que dice, no, tenemos que casarlo de las misiones, es importante de verdad, porque en un sistema, en un modelo distinto, muy neoliberal, vamos a caer poco de viejos, incluyendo todos nosotros, sin ningún tipo de asistencia, porque se desmantela completamente el estado de bienestar otra vez. O sea, no se le va a proveer ningún tipo de beneficio a nadie, ni con pensión, ni salud, ni hospital público, nada. Porque yo tengo una vecina que la señora es muy, muy opositora y dice, yo quiero un país con hospitales y medicamentos. Sí, es verdad, pero también va a ocurrir que cuando venga el otro modelo no vas a tener tampoco hospitales gratuitos con medicamentos, porque ella está esperando que sea gratuito, pero no va a ser gratuito, va a tener que desembolsar para poderlo tener. Este es el gráfico, fíjense ustedes, del porcentaje de la población por grupos de edad. No se ve mucho allí, pero básicamente es que la parte verde, el 64%, es la población de 15 años de edad. No veo. Aquí. El verde, 64%, es entre 15 y 59 años de edad. El 27% menos de 15 años de edad. Y el 9% más de 59 años de edad. Y el siguiente se está viendo que es el 43% de esa población que está aquí en la económicamente activa, en la población económicamente activa, es población joven, de 15 a 29 años de edad. O sea, eso es un poco lo que se ve aquí. De este grueso aquí, que es la población económicamente activa, que es entre 15 y 59 años, esta que está aquí, 64%, de ese, un tolete que es 43%, es una población de 15 a 29 años, es decir, joven. Si yo no hago, o sea, yo tengo que atender a esa población que ya está aquí. Esto es censo 2011, esto no es proyección a futuro, no, eso ya está. O sea, yo tengo un grueso de la población, un 43%, casi un 50%, porque si le meto allí los de 30 a 44 que están también oye, es alto el porcentaje de personas que están en la edad más productiva, más productiva. Entonces ahí tengo yo que pensar, o sea, qué tipo de políticas son necesarias para una población que está de 15 a 29. Tiene que ser además sectoriales, tienen que ser pensadas de manera, tú decías, misión vivienda, que ya hicimos recomendaciones al Estado, porque hemos hecho las recomendaciones al gobierno de qué tipo de políticas se tienen que hacer para las parejas jóvenes que tengan el acceso a vivienda con misión vivienda como una prioridad. Si además esas personas jóvenes que la encuesta te dice que no tienen interés en estudiar,
carreras que son vitales para el desarrollo del país, como ciencias básicas. Profesora, usted dígalo ahí, física y matemática y química que les asusta y que ha disminuido. Si tú estimulas a los jóvenes a que estudien esas carreras, porque van a tener vivienda, a lo mejor un automóvil, cosas que los jóvenes desean y quieren tener. Si tú haces ese tipo de políticas de estímulo, vas a tener una población que no me iría demasiado. Va a tener más estímulo de quedarse, pues. Entonces, esas son las cosas que tiene que ir pensando el Estado para procurar que la población joven entonces se sienta estimulada y qué tipo de políticas que son muy concretas y muy pragmáticas, ni siquiera son, ay, entonces todos vamos a vivir ese tipo de territorio caribe, no, porque eso tiene su grupo también de la población que le interesa a lo mejor la cosa más hippie, tipo los 60 y vivir en comuna y todo eso. No, o sea, hay una cantidad de cosas que se ajustan a cada perfil. Por eso es que es importante que también nosotros analicemos los perfiles de jóvenes que existen, ¿no? ¿Qué características tienen? Yo le decía a Ruth y a las muchachas de Red de la Calle, digo, mira aquí, porque casi todas son muchachas porque Joshua se fue, y bueno, y hay otro poco de gente que está como emigrantes también, entonces son Red de la Calle, pero están en Argentina, el otro está en y así, pues. Ajá, ya son franquicias, exacto. Ahí es importante ver entonces que los datos te ofrecen información muy valiosa para tomar decisiones de política pública acertada, pertinente. O sea, no hacer una cosa improvisada, sino que tú tomes en cuenta a partir del dato qué cosas puedes hacer. Y del dato no solo cuantitativo, sino cualitativo. Porque la encuesta se complementa con la información cualitativa. Esta encuesta del 2013, así como la del 2015, se trianguló, como se dice técnicamente, con otras técnicas como los grupos focales, los grupos nodales y los grupos de discusión, que son análisis del discurso de jóvenes con determinados perfiles para buscar cuál era la mejor solución a determinados problemas que se detectaron en el dato cuantitativo. Porque el dato cuantitativo te da como un alerta. Mira, la mayor cantidad de jóvenes incluso los puedes cartografiar. De hecho, al final acá hay unos mapas donde tú ubicas el embarazo adolescente, por ejemplo, que no está generalizado en todo el país, sino que en el municipio de Caroní del estado Bolívar tienes un problema muy grave, en el estado Apure y en algunos espacios del estado Anzoátegui ubicado el problema de embarazo adolescente en su máxima expresión. Y cuando es en el estado Miranda y en Caracas, en los barrios, en algunos barrios de la ciudad. También en clase media se da el tema de los embarazos tempranos, pero a veces se recurren a ciertas soluciones que además no son aceptadas socialmente, ¿no? Ustedes saben. O sea, son las interrupciones de embarazo temprano. Entonces, bueno, esos datos yo los tengo que tomar y hacer con ellos algo, no dejarlos ahí como en el libro, el análisis, que estuvo muy chévere hacerlo y muy todo, pero ¿cómo tú traduces eso en políticas concretas? Que tengan en cuenta el género, las necesidades de género, las necesidades de acuerdo a los perfiles ahí decíamos las variables clase, nivel socioeconómico, preferencias culturales, identidades, o sea, ahí hay una cantidad de elementos que hay que considerar cuando tú vas a hacer la política. Entonces no puede ser una política, como decías ahorita tú, franquiciada. O sea, no puedes hacer una franquicia de la política y a todo lado la reproduces igualito, porque no tiene sentido. Aunque yo tenga campesinos rap en Apure, yo tengo unas características que debo considerar. No puedo agarrar y tomar toda la realidad urbana y trasladarla al estado Apure o hacer una cosa, sino considerar esa territorialidad, la clase, las aspiraciones. Hay una cantidad de elementos que tengo que considerar. Te los da la encuesta, pero también los estudios cualitativos. La encuesta, si ustedes ven, en el caso de Venezuela, me gustaría que ustedes lo revisen después con calma, lo que son los elementos metodológicos de la encuesta, que aquí la del 2013 no es la primera, es la segunda encuesta nacional, porque la primera se hizo en el año 92 y se hizo en el segundo periodo de Carlos Andrés. Y fue muy interesante porque el profesor que coordinó la encuesta, que es el profesor Mario Angulo, que incluso lo podemos invitar en otro momento, un foro que hagamos en la escuela o aquí,
él les puede echar el cuento cómo precisamente muchos de los elementos que estamos viendo ahorita se están reproduciendo en errores y fracasos de políticas que no se llevan a cabo de acuerdo a las recomendaciones, igualito como ocurrió en el 92, increíble. Es como si tomaras al calco las mismas metidas de pata. Yo no sé, el mismo estado, exacto. Entonces, allí, fíjense ustedes, la primera encuesta se hizo para saber cómo estaban los jóvenes en el año 92, que eso digamos cuando yo era joven, pues la encuesta que me hicieron a mí, que básicamente, fíjense ustedes, a diferencia de la de ahora, el resultado que más se destaca en la del 92, que los jóvenes no tenían ningún interés en los estudios superiores, ni en ningún tipo de estudio, no lo veían como una manera de ascender socialmente. Tenían una desesperanza, teníamos en ese momento una desesperanza por todo lo que representaba la educación para mejorar socialmente, porque eso había ocurrido. O sea, el Estado había ofrecido educación para que los jóvenes se educaran y tuvieran posibilidades de ascender y no sé qué. Pero eso se fue desmantelando y entonces ya los jóvenes no sentían lo mismo. Si tú ves a los jóvenes de ahora, lo que responden sí sienten una gran, digamos, ilusión que los estudios le van a proporcionar mejores oportunidades. Y esa es la primera gran diferencia, y es una primera gran diferencia importante para ver también cualitativamente cómo en la Revolución Bolivariana se lograron también avances de inclusión social que tuvieron su impacto en la población. O sea, no veamos todo lo negro allí, ni todo lo... O sea, hay un impacto importante y se ve allí. Nosotros la tercera encuesta, la segunda encuesta, esta, la hicimos para comparar esos elementos. La primera se hizo con una población de 5.000 jóvenes, fue bastante alta para la época. La segunda, esta, se hizo con una población de 10.000 jóvenes. El universo fueron 10.000 jóvenes. Superamos ahí como con, no sé, como por 7.000 jóvenes. La de la UCAP, que la UCAP se hizo también en el mismo año 2013, con una muestra representativa también, pero de 3.000 y algo. La tercera encuesta que no está publicada y es la que pudiéramos nosotros ofrecerle, es la encuesta que se hizo en el 2015. Ahí se bajó la muestra a 5.000, pero también fue una muestra bastante representativa y fue muy interesante también el proceso que se dio allí. Los resultados en todos, digamos, los elementos que tienen que ver con la encuesta, es interesante verlos con detalle en cuanto a cuestiones que tienen que ver con educación, salud, mundo laboral, etc. Eso a mí me gustaría que lo viéramos ya la semana que viene en la otra sesión, como parte de los desafíos que de esos resultados surgen. Porque entonces vamos a ver en detalle, mira, los jóvenes en el tema educativo pasa esto, en el tema laboral pasa esto, y esto es lo que hay que hacer, y esto es lo que hay que hacer. O sea, como viendo un poco todos los desafíos y lo importante que hacer determinadas políticas dependiendo de esos resultados, comparativos entre la del 2013 y la del 2015. A mí lo que sí me gustaría, como la idea con Ruth era que hiciéramos, ella no pudo estar, pero básicamente hacer el análisis semiótico de la imagen, de que volviéramos, digamos, a ver todos esos perfiles identitarios dependiendo del momento histórico. Entonces yo les traje fue la galería de cómo, digamos, esos símbolos de lo que hace ver entre el año 58 y el 99, la primera etapa del 59 al 74 sobre todo, del joven como amenaza política, que es fundamentalmente un joven universitario, el joven de barrio pero con ideas de izquierda, que era el joven proscrito, que es una